algo tomado y empieza a decir, yo soy hijo del diablo, y empieza a gritar, no, yo soy hijo del diablo, yo soy hijo del diablo, y empieza así. Y yo recuerdo que sus ojos se le ponían muy rojos cuando él empezaba a decir esto, cuando empezaba a gritar, ¿no? Ver una nave como con una escotilla abierta y ver una persona chiquita como de unos 50, sí estoy seguro que lo vi, que lo viví, fue el ver una de estas shadow people o personas sombra. Regresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. Hola, ¿qué tal comunidad? Muy buenas noches, tardes o días. No sé a qué horas estés viendo este video, pero bienvenido. Hoy tenemos a un gran invitado que nos estará acompañando y nos estará contando sus anécdotas, al igual algunos casos que ha tenido de sus seguidores. Así que, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda, Nash? Muy bien, hermano, gracias por la invitación. Pues yo soy Genaro Casarín, tengo un proyecto en YouTube que se llama Cuentos Paranormales Podcast, ahí estamos pues cada jueves sacando contenido, colaboraciones, de repente una que otra narrativa, estamos haciendo en vivo, estamos ampliándonos un poquito, ¿no? Los jueves estoy como co-host con Francisco de 1867, tú también pues tienes el placer de estar ahí de repente con nosotros. Y haciendo en vivos también entre semana, de repente, no todas las semanas, pero ahí estamos tratando de, pues, de traer buen contenido, hermano. Qué bueno, me da mucho gusto, güey, que todo esté saliendo bien. Sí, ahí de repente estamos con miedo. Estas 2 semanas no había podido. Le había comentado a él que, bueno, te había comentado a ti igual que tenía problemas con el internet, pero ya, se solucionó, ya hasta ahorita ha estado funcionando bastante bien, pero pues todavía le faltan algunas mejoras. Oye, amigo, pues ya habíamos intentado hacer esta grabación y lamentablemente no había quedado. Pero por algo pasan las cosas y yo creo que esta es la buena y se va a hacer algo bastante bueno. Amigo, ¿a ti te gusta mucho el tema del terror? ¿Te agrada o simplemente haces el contenido porque crees que es el nicho que está funcionando mejor? ¿O por qué lo estás haciendo? Porque muchos invitados que he tenido aquí en la frecuencia me han dicho, no, güey, yo no tengo ningún... A mí no me gusta el terror, ¿eh? O sea, yo solo me hago el contenido porque funciona bien, pero... Y me sorprende porque yo pensaría que algunos, bueno, la mayoría está en este ambiente porque les gusta. Y me ha sorprendido que la mayoría es que no. Bueno, mira, decir que me gusta el terror es no tanto, porque, bueno, últimamente sí, por la cuestión de lo del canal, ¿no? De lo del podcast. Por decir, yo siempre, desde muy morro, yo fui muy miedoso. Y yo te lo juro así, que las películas de Chucky incluso, güey. O sea, esas películas que, pues, literal no dan miedo, a mí sí me llegaban a dar mucho terror, incluso las películas tipo Resident Evil de zombies me gustaban mucho, pero me daban mucho terror. Entonces, yo tuve como una infancia donde sí era muy miedoso y ya, pues, conforme fui creciendo, como que fui perdiendo un poco el miedo, incluso ahorita, ya con lo del canal, me está llamando un poco más la atención el mirar películas de terror. Vamos a englomerar eso, ¿no? De consumir, contenido de terror, películas de terror, me está llamando mucho la atención, especialmente lo que son temas de exorcismo, temas espirituales, esos que tienen que ver con rituales, con cosas así, esos me están llamando mucho la atención últimamente. Oye, qué genial. Entonces, al principio no te gustaba y ahorita más que nada porque estás en el contenido es que te está llamando la atención, ¿no? Me imagino. Sí, pues te digo, al principio, pues como te digo que estaba más morro, literal no me gustaban nada del contenido, pues, de terror. Sí me llamaba la atención, pero no era como que dijera cada fin de semana o cada viernes: "Oye, ¿sabes qué? Me voy a poner a ver una película de terror", no. Ya ahora con lo del canal, sí me llama la atención más, y más que nada porque hay ciertas películas que tienen, que están muy basadas en hechos reales, incluso estas que te digo que me llaman la atención, que son de exorcismos, de rituales. Hay muchas cosas en las películas que están basadas en cosas reales. Oye, quiero hacerte una pregunta y solamente contéstame sí o no para que luego retomemos este tema. Desde que tú haces contenido de terror en tu estudio, ¿sientes que
¿has podido ver o sentido más algún fantasma, algún espíritu o que el ambiente es un poco más pesado? ¿Sí o no? En grabaciones sí. Y también, pues, por así decirlo, el que se siente más pesado, pero esto te digo, va como en grabaciones, cuando estás grabando algún tema en específico, como esto de exorcismos, son temas muy densos, y, sí, sí he sentido como que hay algo más de repente aquí conmigo. Ok, ahorita retomamos toda esa información para que me hables qué es lo que pasa en el estudio, pero vamos un poco más para atrás. Cuando eras chico, cuando eras más pequeño, ¿llegaste a vivir algo que te marcara en cuestión del terror, más bien en cuestión de lo paranormal? ¿Llegaste a ver algo que te haya sucedido que nadie te haya creído cuando eras más pequeño? Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, viví 2 o 3 cositas así paranormales. Pero en ese entonces yo, pues, digo, pues, tenía de haber tenido unos 8, 9, 10 años. Nunca lo relacioné con nada paranormal. Eh, Hubo por ahí hay una memoria que yo tengo, y siempre lo digo, no sé si sucedió o no, si sí sucedió, este, con un avistamiento ovni. Nunca lo relacioné con algo paranormal. Yo incluso hay veces que estoy como en negación de decir: "¿Sabes qué? Pues fue un sueño", y aún lo recuerdo. Esto, te digo, me pasó como tenía como 8 o 9 años. Eso me sucedió de ver una nave como con una escotilla abierta y ver una persona chiquita como de unos 50 viéndonos desde esa escotilla que está abierta, y la nave esta era como camuflajeada, como que se camuflajeaba con las nubes, ¿no? Así como tipo invisible. Em, pero te digo, eso es algo que yo no te podría asegurar. No te puedo decir fue un sueño, no te puedo decir que fue verídico. No sé yo en realidad. La verdad, si yo fuera una persona que quisiera como causar controversia, te diría, sí me sucedió, sí lo vi, pero a ciencia cierta no sé. Una de las anécdotas que sí fueron paranormales, o sea, que yo sí estoy seguro que lo vi, que lo viví, fue el ver una de estas shadow people o personas sombra. En su momento, yo reprimí el recuerdo. Este recuerdo regresó a mí hace unos meses cuando iba a grabar con Tomás Zavala un capítulo sobre El hombre del sombrero, investigando, leyendo, buscando historias. Me di cuenta que yo había tenido un encuentro con algo similar. No el hombre del sombrero, porque yo no alcancé a ver un sombrero, no alcancé a ver unos ojos rojos, como la mayoría de las personas aseguran que alcanzan a ver cuando ven esta entidad, ¿no? Yo de haber tenido como 8 años, mm, por ahí más o menos, yo vivía en un rancho, en ese rancho no había luz eléctrica, simplemente era mi papá y mi mamá. Yo dormía en el cuarto con ellos. Yo tenía mi cama individual y ellos tenían, pues, su cama matrimonial. Una noche, no sé, como eso de la 1 de la mañana, 12, me despierto, me siento en la cama, pero me siento por la parte pues, por la piecera de la cama. Cabe mencionar que este cuarto no tenía una puerta de madera, tenía simplemente lo que era una cortina. Estaba yo ahí sentado en la oscuridad, te digo, no había luz eléctrica, no había nada que alumbrara en la casa. Y veo como una silueta detrás de la cortina. Esta silueta, alrededor de unos 2 metros, más o menos, algo tosca, por así decirla, de hombros anchos, como de 2 metros, y era una figura, yo lo puedo decir, era una figura humana, o sea, como la sombra de un humano, pero esta sombra opacaba la oscuridad que envolvía toda la casa, ¿no? Era más oscuro que la oscuridad de la noche, por así decirlo. No recuerdo haber visto unos ojos rojos, unos ojos amarillos, no recuerdo haberlo visto, ni un sombrero. Y te digo, este recuerdo yo lo reprimí, porque cuando yo vi eso, yo agarré y me acosté, la típica que hace uno cuando tiene miedo, cuando, pues, eres menor, te tapas
con las cobijas de pies a cabeza y ya piensas que ya con eso vas a librar todo lo que hay allá afuera, ¿no? Entonces, te digo, esta memoria regresó a mí investigando para un canal, para una colaboración que fue con Tomás. No Y manches. Entonces, recordaste todo eso, ¿no? En que estabas investigando y como que a mí me pasa de repente cuando tengo algunos podcasts con invitados, que de repente a mí se me olvidan algunas historias y de la nada como me viene un recuerdo de que yo haya tenido antes y digo, ah, sí es cierto. O sea, yo tenía este recuerdo. Y eso es lo padre de estar en este tipo de contenido, ¿sabes? De poder convivir con otras personas y por X o por Y te abren recuerdos y dices, ah, esto sí está bueno para contar. Oye, eso es lo que viste cuando estabas más joven. eh, de allí, tú empezaste como que a creer en lo paranormal, o sea, empezaste a decir, ok, esto es real, ok, esto ya no es parte de mi imaginación, e intentaste como investigar un poco más allá, como, no sé, ya sea libros o internet en ese momento, o preguntarle a tus papás como, oye, veo esto, ¿qué onda? O sea, que esto es normal, o buscar de una manera una respuesta. bueno, te repito, en ese momento no lo asocié con lo paranormal, pero pues te digo, sí fue una experiencia paranormal, por así decirlo. No lo asocié con nada, nunca investigué y yo soy de un lugar muy cerca de Catemaco. Ahí en Catemaco, pues ya tú sabes que es muy famoso por la cuestión de brujería. Al ser yo de un rancho, pues nunca falta la bolita de amigos, de compañeros, ¿no? Ya ves estas historias que siempre hay alrededor de las escuelas, ¿no? De que es que aquí antes era un cementerio, aquí enterraron a unas personas. O sea, todas estas historias, todas estas anécdotas, sí las relacionaba uno con lo paranormal, pero no con seriedad, como pues ya ahora, ¿no? Que uno investiga o trata de buscar casos o trata uno de leer incluso hasta, por así decirlo, hasta de desmentir ciertas historias, ahí andan rondando en Internet, ¿no? Te repito, en ese momento no lo relacioné nada con lo paranormal, simplemente yo dije: "Pues, fue un sueño, a lo Lo mejor", ¿no? dejaste pasar, ¿no? Exactamente, lo dejé pasar, por así decirlo. Y yo creo que esto sucedió ya cuando hubo una vivencia y que ya ahora sí que ya era yo un poco más consciente. Fue una vivencia que le sucedió a un camarada. Te digo, yo al vivir en un rancho, en estos pueblitos, bueno, yo vivía en un rancho, pero la mayoría de mis amigos, nos juntábamos en el pueblito. Ahí el pueblito tenía kinder, escuela primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Había como un parquecito. Ya nosotros teníamos, no sé, unos 15, bueno, de 16, 17 para adelante. Nos juntábamos ahí, en ese entonces yo recuerdo, yo andaba en bicicleta, yo me iba pedaleando en la oscuridad 5 o 6 kilómetros, o sea, no había alumbrado público, te repito, en el rancho en ese entonces todavía no había luz eléctrica. Había luz eléctrica en el pueblo, pero saliendo del pueblo, hermano, ya no había luces, o sea, ya era tú solo con la luz de la luna, si acaso, y a veces cuando estaba nublado, pues iba yo solo en el camino, un camino que no estaba pavimentado. Ahí como que yo empecé, por así decirlo, a agarrar como cierta valentía, porque a mí la oscuridad me daba mucho miedo antes. Y yo creo que esto de que me daba miedo la oscuridad va relacionado a con lo que yo había visto antes con este recuerdo que te digo que tenía reprimido. Yo lo siento así, no sé. Pero, te digo, ahí de cierta manera fui como pues, andando solo en la oscuridad, incluso pasaba por un puentecito que en ese puentecito, te digo, las historias de rancho decían que ahí, espantaban, que ahí se escuchaban ruidos, que se escuchaban cadenas, incluso unas personas que decían que andaban pescando por ahí en la noche y que de repente sintieron como una manada de cerdos les pasó entre las piernas y escucharon el ruido, y cuando ellos alusan con su linterna, con su lámpara, no había nada. Entonces, ya había como esta historia ahí alrededor de ese puentecito que había, que era un puentecito, un arroyo muy chiquito. Lo que sí es que era una zona muy oscura, porque estaba cubierto de árboles, o sea, estaba el terreno así limpio, y precisamente donde estaba el puente, estaba cubierto de árboles todo, o sea, hasta por arriba.
y era una zona muy oscura. Ahí siempre me daba miedo cruzar por ahí. Pero te digo, al yo ya familiarizarme un poco, ya andar de noche, había veces que llegaba a mi casa a 12, 1 de la mañana en la noche y pedaleando, te digo, yo solo en la bicicleta, pues fui agarrando como un poquito de resistencia al miedo a la oscuridad. Y en una de estas veces, ya estábamos más grandes, ya cada quien tenía cuando empezaron a salir las motos, ¿no? Cada quien compró una moto, cada quien tenía su moto, yo ya no iba pedaleando del rancho al pueblo, ya tenía yo mi moto. Entonces, una noche ya estábamos más grandes, te digo, ya pisteábamos. Nos ponemos a pistear ahí con unos camaradas, a jugar pulsos, a jugar luchitas, a echar la reta ahí en el parque. Este, Había una persona que era primo de un camarada de ahí, el chavo era de Tabasco. Él empezó a hacer amistad con nosotros y ya, pues, empezó a juntarse con nosotros esa noche, pues, te digo, estábamos tomando. Empezamos a jugar pulsos y empezamos a jugar así como a luchitas, y el que cayera primero, pues, ya se perdía. El caso es que nos pusimos a jugar pulsos, nadie le podía ganar. Igual en las luchitas, nos juntábamos 3 y 4 y no lo podíamos tumbar, o sea, y él tenía mucha fuerza, el chavo, ¿no? El caso es que, pues, ya el chavo estaba algo tomado y empieza a decir: "Yo soy hijo del diablo", y empieza a gritar: "No, yo soy hijo del diablo, yo soy hijo del diablo", y empieza así. Y yo recuerdo que sus ojos se le ponían muy rojos cuando él empezaba a decir esto, cuando empezaba a gritar, ¿no? Bueno, ya, nos acabamos lo que estábamos tomando y se va con su primo. Ellos también igual vivían en un ranchito que estaba como a 2 kilómetros del pueblo. Ellos andaban en una moto. La moto no arrancaba, tenían que empujarla para que arrancara. Entonces, pues ellos se van empujando la moto y no la podían arrancar, no la podían arrancar, no la podían arrancar. Hasta que de repente pues yo me quedé ahí en la bolita en el parque ahí con ellos. Escuchamos que la moto prende, pero ya bien lejos, ¿no? Y hasta dijimos: "Ah, no, ya llegaron estos vatos a su casa, ya pudieron prender la moto". Como a los 15 minutos, veo a este chavo, bueno, lo vemos todos, que viene caminando. Haz de cuenta que la casa de ellos quedaba a mano izquierda, pero vemos él cómo viene caminando por el lado derecho, como si él hubiera rodeado el pueblo. Okey. Venía descalzo, porque él, te digo, él está acostumbrado todo el tiempo a andar en sandalias, en chanclas, en short. Venía descalzo, no traía sus chanclas, su short todo rasgado, un short de mezclilla, su playera también toda rasgada de acá de la espalda y de por acá toda rota, y lo vimos que venía muy pálido. Le preguntamos: "Oye, ¿qué onda, güey? ¿Qué te pasó?". Nos empieza a contar que en el camino, pues, no pudieron prender la moto y ya él ya iba cansado, ya se había fastidiado y, y se pelea con su primo, pues, al final de cuentas los 2 ya traían unas cervezas encima. Se pelea y él mejor dice: "Yo me voy a regresar, me queda más cerca el pueblo y alguno de estos vatos me va a dar un ray para la casa". Él comenta que por cortar vuelta, porque había el camino de terracería daba como 2 o 3 curvas, y él por cortar vuelta, lo que él nos cuenta que por cortar vuelta, se mete entre los potreros, entre los pastizales. Él iba caminando cuando de repente ve que hay un animal muy grande, como si fuera, incluso dice que era como el tamaño de un becerro, ¿no? Vamos a decir como de casi 1 metro de altura, pero que estaba comiendo algo, que estaba así como comiéndose algo del suelo, ¿no? Él cuando o sea, entre la oscuridad ve esto y dice que ya lo ve muy cerca, ¿no? Como a 2 metros de distancia. Él se para y trata de no hacer ruido y empieza a rodearlo. Cuando empieza a rodear este animal o esta cosa que él ve, esta cosa levanta la cara, levanta la mirada y dice que tenía unos ojos, no recuerdo si rojos o amarillos, pero que le brillaban los ojos, o sea, en la oscuridad le brillaban. Para un animal que le brillen los ojos, si no hay una luz que reflejar, es imposible. Un animal de monte, un coyote, un conejo, no es posible que le brillen los ojos si no hay una luz que refleje.
incluso hasta eso, y hasta tienen colores, por decir, tú alusas un coyote y los ojos de los coyotes te dan un reflejo rojo. Alusas un conejo, te dan un reflejo blanco. Entonces, es muy difícil que pudiese ver un animal y que tenía los ojos brillosos, ¿no? En la oscuridad, porque no había nada que lo alumbrara. Él comenta que cuando esta cosa o este animal levanta la mirada, él empieza a correr, porque le dio miedo, obviamente, ¿no? Porque vio que era un animal muy grande. Empieza a correr y él cuando pues va corriendo voltea y se da cuenta que esta cosa venía detrás de él, venía corriendo porque él escuchaba el zacate, cómo lo iban revolviendo, cómo lo iban pisando. Pues ya él siguió corriendo, choca en un alambrado de estos de púas que nosotros creemos que es ahí donde él, pues, se rompió el pantalón y la playera, y él al querer cruzar la cerca se queda atorado. Él se queda atorado y dice que este animal lo alcanza y le empieza a dar de puñetazos, le empieza a dar a golpear, lo empieza a golpear. Él me comenta, bueno, él nos comentó en ese mismo momento que él empezó a rezar. Dice: "Yo empecé a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo", y se le olvidaba la oración, y volvía otra vez. Dice que como a la segunda o tercera vez que empezó a rezar otra vez, que esta cosa suelta una carcajada, pero una carcajada con una voz gutural, una voz gruesa, y que le habla y le dice: "Tú no eres mi hijo". Y esta cosa a las risas, güey. Él, como puede, se zafa del alambrado y esta cosa ya no lo siguió, porque ya, pues, ya le había puesto unos trancazos, ¿no? Él se va corriendo, yo creo que hasta a donde vio que había luces, él corrió para allá, pero te digo, como que él dio la vuelta al pueblo. Ahora, por muy borracho que hubiera andado, él no hubiera llegado por donde llegó. No sé, nosotros creemos que hubo algo que lo perdió, este animal, esta cosa, este ente, no sé, porque tampoco quiero decir que fue un demonio, em, porque aseguran, bueno, esta parte de la historia me la cuentan después, me la contaron hace unos 6 meses, porque pues ya con lo del podcast conté esta historia y hubo una persona de ahí del rancho que vio y me dijo: "Ah", dice: "Yo sé a dónde fue donde lo asustaron a este vato". Y me cuenta que en ese terreno se aparece un hombre muy grande, muy alto, de negro, o sea, una sombra negra con un sombrero. Dicen que ahí en ese terreno hay algún tesoro o hay algo que está mal con ese terreno. Entonces esta persona me asegura que en ese terreno fue donde este chavo vio al ser que lo persigue y lo golpea, ¿no? Eh, la gente, ya ves, de la gente de rancho dicen que, pues, se aparece el diablo ahí, pero, pues, estos son, o sea, historias de lo que dice como decimos, lo que dice la gente de antes, ¿no? Yo no quiero decir fue un demonio, porque yo a final de cuentas, hermano, yo no creo que uno sea tan importante. Una persona que no tiene influencia política, una persona que no tiene poder económico, poder adquisitivo, que no puedes influenciar tanto a otras personas, no veo como el por qué va a venir el mismísimo chamuco a darte tus fregadazos por estar diciendo que eres su hijo. Ese es mi punto de vista, no creo, ¿no? A lo mejor pudo haber sido otra cosa. Y también le comenté a una señora esto, bueno, déjame termino de contar esto. Nos cuenta esto este chavo, el chavo andaba pálido y, lo llevamos a su casa. Esta persona no salió como en una semana, güey, porque él dice que él se iba a dormir y soñaba con esto que había vivido, que soñaba con ese ser, con ese animal, que veía los ojos, cómo se le quedaba viendo en sus sueños. Después le comento esta historia a una señora que que se dedicaba a la brujería. Ella me dice: "Probablemente fue un brujo", porque los brujos cuando están aprendiendo a hacer, pues, brujerías, a hacer trabajo, incluso me dijo hasta transformarse, o sea, como en nahuales, que necesitan, no sé si rasguñar o asustar a 7 personas. Es la explicación que ella me dijo. Dice: "No era el diablo", y es donde yo también digo eso, ¿no? Que no era el diablo. Me dice: "Probablemente era alguien que andaba practicando o andaba aprendiendo para ser brujo", es la explicación que ella me da.
porque te digo, a final de cuentas no creo que uno sea tan valioso como para que salga, este, Lucifer a darte tus chingadazos, ¿no? Y más sin un ritual, ¿no? Esa fue como de las primeras experiencias fuertes ya de adulto que yo, puedo recordar, o sea, no me sucedió a mí, pero sí yo vi a la persona cómo estaba de asustada, cómo estaba de alterada, no traía color, esta persona llegó prácticamente llorando, o sea, los ojos rojos, se le escurrían las lágrimas, y dices tú, bueno, no puede andar tan borracho, ¿verdad? Para que se haya inventado todo esto. Entonces, esa fue como de las primeras experiencias donde dijimos: aquí hay algo raro". Oye, está súper genial esa historia, o sea, me gustó. Yo tengo una historia referente igual, así como en su momento la conté aquí en el canal, pero esta era una historia que me encontré en internet, que era lo mismo, era una pareja que estaba durmiendo y estaban acostados, ¿no? Pero empezaron a escuchar que alguien abajo estaba como golpeando su carro. Estaba golpeando el carro y estaban golpeando el carro. Y decía, oye, ¿sabes qué? La esposa despierta al marido y le dice, oye, el carro lo están golpeando. Ya eran como las 3 de la mañana. Y se levanta el marido, el esposo, y empieza como a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces agarra la ventana, la abre y acecha y ve un burro que está pateando el carro, pero perdón, omití una parte, pero se escuchaba una voz como insultando, güey. Estaba pateando el carro y estaba insultando, como desquitándose con el carro, ¿sabes? Y estaba ahí y le dice, y vas a acechar para ver qué es lo que está sucediendo, y abre y ve que es un burro. Y ahí la esposa le dice como, ¿qué pasa? Y él se queda así espantado, como sin poder reaccionar, ¿sabes? Como de, ¿qué está pasando? Y voltea a ver a su esposa y la esposa le dice, ¿qué te pasa? Te ves súper pálido. Y le dice, es que no es una persona, es un burro. Y le dice, ¿cómo que un burro? Sí, es un burro, no es una persona. Y acechan los dos, y los dos acechan y ven que sí, efectivamente es un animal el que está hablando y pateando el carro. Ya él abre la ventana y le empieza a insultar al burro de que, oye, ¿qué te pasa? Lárgate, ¿sabes? Lo mismo que dicen en todos lados. Si quieres alejar una entidad, un espíritu, insúltales para que se terminen yendo, ¿no? Y es lo que empezaron a hacer los dos insultándole. Y dicen que se escuchaba solo cómo se reía el burro, pero no como animal, sino como una persona se empezaba a reír y se iba caminando. Sí, fue caminando y riéndose. Esa historia me la recordaste hasta ahorita que me contaste lo que tú me dices. Es una historia que conté aquí en el canal. Es una que me encontré en internet. Entonces no sé si sea real o sea falsa, pero, pero, me haces dudar, ¿sabes? Porque yo en su momento puedo decir, es súper falsa, ¿no? Pero ahorita me cuentas esta historia y me dices que tú lo viviste y es como, ¿qué onda? O sea, entonces, este tipo de cosas sí pueden pasar. Puede haber cosas más allá de que no podamos comprender. Oye, tengo preguntas. Sigo sin entender una parte de la historia. Dime. Pero ¿por qué apareció del otro lado? Mira, lo que pasa es que él al cruzar estos campos, pues se mete a los campos, o sea, él lo encuentra en medio de un campo, de un pastizal. Pero, pues, había que cruzar cercos, o sea, alambrados, porque, pues, los terrenos no siempre son del mismo dueño, entonces se echa una cerca para, pues, contener el ganado. Entonces, por decir, tú tienes ganado, lo tienes en tu terreno y a un lado de vecino tienes a otro y, pues, tienen que haber un cerco, ¿no? Entonces, él se le hizo fácil cruzarse los cercos y, pues, ahí en un campo de esos es donde ve este animal. Él corre y, pues, choca con otro cerco, y es ahí donde, pues, donde lo golpea. Verdes. ¿Qué harías tú si tú hubieses estado en esa posición? Güey, no sé, yo en ese entonces, yo te digo, yo todavía era un poco miedoso. No me había sucedido nada en ese entonces, pero te digo, ya eso fue como de primera mano lo que sucedió, así que yo dije: aquí hay otra cosa". Y mira, con el yo creo que ellos traían algo, no sé, porque no sé si tú te has dado cuenta.
hay muchas personas que son muy susceptibles a que le pasen situaciones paranormales. Sí. Yo tenía un primo que él a cada rato escuchaba cosas, veía cosas, y yo creo que estos chavos, los 2 traían algo así, porque el primo de él, nosotros, te digo, ya estábamos de 20, 22 años, nos íbamos a lo que era la cabecera municipal. Ahí, pues, ahí había unos antros chiquillos, unos bares. Los fines de semana mi papá me prestaba el coche, me decía: "Nada más échale gasolina", le echábamos, no sé, en ese entonces 50 pesos, entre 4 o 5 cabrones le echamos de 10, de 15 pesos, y con esa gasolina íbamos y regresábamos, ¿no? Incluso yo hasta los iba a dejar hasta el pueblo. Una vez nos hicimos de palabras con el primo de este chavo, ¿no? Porque se ponía bien intenso cuando tomaba. Él agarra y dice: "No, yo ya me voy, yo tengo mi bicicleta ya con mi prima, me voy". Y una, pues, sobres, ya sabíamos cómo se ponía, pues, vete. Estábamos ya por irnos también, o sea, ya era casi la hora de irnos cuando él se enoja con nosotros y sale como media hora antes. Ya estábamos arriba del carro cuando lo vemos que viene corriendo, güey, llorando también. Y le decimos: "Hey, ¿qué onda?". Incluso, güey, el vato, pues, yo arranqué, ¿no? Y me dice un camarada, me dice un primo, dice: "Déjalo", dice: "Ahí viene a estar de impertinente, déjalo". Güey, el vato venía corriendo, venía tan espantado que el vato agarra y se tira y se mete por la ventana del carro, güey, así va medio cuerpo colgándole. Y ya, güey, pues, no, hombre, déjate de cosas. Dice: "No, güey, es que vi la llorona, se me apareció la llorona". Bueno, ya, ya como que no le hicimos tanto caso y ya, pues, no se fuera a caer, ¿no? Le fuera a pasar una llanta del carro por encima. Ya lo metemos bien al carro y todo, y ya nos empieza a contar, pero te digo, el vato también ya iba bien espantado, casi llorando. Dice que en la última calle, ya para llegar a donde vivía su prima, donde tenía la bicicleta, esta callecita había un alumbrado, yo esa calle sí la conozco, esa calle es en ese entonces era como de la última callecita más poblada, porque de ahí había como unas secciones, unos lotes baldíos y había unos cañales, unos sembradíos de maíz, no recuerdo muy bien, pero él dice que él llega a esta calle y dice: "Pues me voy a tirar el agua", ¿no? Porque a final de cuentas, pues ya era la última calle con alumbrado. Dice que él estaba orinando y que a lo lejos ve una mujer de blanco, a lo lejos, como 3 4 lámparas más hacia adelante. Este, Él dice que de repente, pues, la ve, ¿no? Pero, pues, allá viene bien lejos. No sé, creo que como cada 100 metros están las lámparas, no sé. Bueno, él la ve, vamos a suponerla así como 4 lámparas, 4 de estas luces del alumbrado público así de distancia, ¿no? Estaba orinando y la ve y, pues, no le hace caso. Cuando empieza a ver que las luces, las lámparas empiezan a parpadear, voltea y esta mujer ya no estaba donde él había visto en la primera vez. Estaba una lámpara más cerca de él. Y él se saca de onda, así que siguió orinando y vuelve a ver cómo las lámparas empiezan a flashear, Parpadear. empiezan a parpadear. Voltea y ya la ve, creo que 2 luces ya de distancia de él, o sea, como que cuando parpadeaba se movía a una lámpara más cerca, ¿no? Él cuando ve esto, dice que nada más se subió el cierre y empezó a correr. No empezó a correr hacia la casa de su prima, porque para allá no había luz, y te digo, había muchos, o sea, sí había luz, pero, pues, nada más el alumbrado de las casas, no había alumbrado público. Aparte que había muchos lotes baldíos. Él entonces agarró y dice: "Yo me regreso con estos vatos". Y él dice que él asegura que vio la Llorona. Dice: "No la escuché, pero sí era una mujer vestida de blanco y esto sucedió que cuando parpadeaban las luces se acercaba". Y, o sea, y eso nos los iba contando en el carro y nosotros risa y risa. Y el vato: "Ey, no se rían porque esto sí es cierto, esto sí me pasó, no estoy inventando". Al final de cuentas, pues, como te digo, andábamos pisteados, pues, lo tomamos a broma. Ya los 2 o 3 días siguientes nos dice: "Hey, no, es que la neta sí vi a la Llorona, o vi una mujer vestida de blanco, y sí se iba acercando
porque parpadeaban las luces como que se apagaban y se acercaba. Y ya, pues, como que sí le creímos, ¿no? Porque ya no era invento de él, de que hubiera sido, o sea, que nos los dijo borracho, a que ya cuando ya ande en juicio que te lo diga y, ¿sabes qué? Es que yo lo viví, ¿no? Eso te digo, como que a ellos les pasaban ese tipo de cosas paranormales muy seguido. Oye, qué fuerte, güey, qué fuerte, qué fuerte. O sea, me está gustando mucho las historias. Este tipo de historias son las que me gustan, ¿sabes? Porque no son historias que te cuentan, sino son historias que uno mismo vive y uno mismo ve la expresión de las personas y sabes cuando está diciendo la verdad y cuando en verdad solamente está mintiendo. Oye, y a partir de eso, ¿ustedes seguían andando en la calle? O sea, a pesar de que ya le pasó a uno esto, al otro ya le sucedió esto, aún se seguían arriesgando como de que vamos a reunirnos, no pasa nada. Y ellos seguían yendo, o sea, seguían así como de que, ya pasó ni modo, y volvían en sus bicicletas. O a partir de eso fue como de que, ¿saben qué, chavo? Yo ya no me vuelvo a juntar, o que cada quien fueran más precavidos, o nada, lo dejaban pasar. Pues, por decir, ellos, como que ya no salían en la noche, ¿no? Al principio, pero, pues, al final de cuentas pasó el tiempo y nos seguíamos reuniendo y ya nada más como que trataban, yo creo que porque te digo, eran primos, vivían juntos, entonces como que se iban juntos los 2 y regresaban juntos, ya era como que ya no se separaban tanto, ¿no? Pero sí, o sea, nos seguíamos reuniendo. A mí no me llegó a pasar nada así en la noche, salvo que como te repito, ¿no? Me iba en la noche, pues, en oscuridad total. Yo siento que era más la sugestión, que escuchaba que me hablaban, que escuchaba un ruido. Más que nada, yo siento que era eso, ¿no? Sugestión. En mi caso, yo no llegué a ver nada en ese momento, en esa etapa de que donde nos reuníamos. Yo no llegué a vivir nada o ver algo de esto. Oye, tengo dos preguntas. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿tú qué crees que haya sido? ¿Crees que haya sido la Llorona? Y si fuera la Llorona, ¿por qué no estaba llorando? Y segundo, ¿qué sabes de ellos hoy en día? ¿Has tenido contacto con ellos o en una manera de poder contactarles y preguntarle, oye, sí, en verdad, ya a esta edad, y como que sí te acuerdas de lo que viste? O sea, ¿has podido tener contacto como para hablar de esa historia? O sea, estas son las dos preguntas que tengo ahorita. Mira, sí, de hecho, yo me llevo con, bueno, con el chavo este que te digo que lo golpeó el animal este, la cosa esa, no sé cómo llamarla, cómo decirle. Con él perdí contacto, pero te digo, en su momento, pues, lo hablamos, lo platicamos y, o sea, ya como viene en juicio y todo, y él aseguraba que sí le había sucedido. Con su otro primo de el que vio a La Llorona, con él sí tengo un poquito más de contacto y todavía, pues, con lo del podcast. Me dice: ¿Cuándo cuentas la historia de que se me apareció La Llorona y todo el rollo?". Le digo: "No, déjame que la voy a contar un día de estos". Y, o sea, pero como cotorreando, ¿no? Pero, pues, él sí asegura que sí se le apareció. Mira, y es a donde yo voy que ellos como que tenían algo, porque una vez andábamos en un monte con uno de ellos y teníamos que llegar a un lado que estaba, pues, hasta la parte de atrás del monte ese, ¿no? Íbamos a cruzar por donde había puro monte, había una vereda, pero nos quisimos ir por allá, ¿no? Para ir viendo a ver qué rollo. Pero sí vimos unas luces como de unos cigarros, como, no sé, yo quisiera decir que era como si alguien estuviera fumando ahí, pero esto que vimos, este chavo, o sea, íbamos caminando, yo iba por delante, y él venía caminando atrás de mí, y cuando vemos esto, un escalofrío nos recorrió todo el cuerpo a los 2. Nos quedamos parados así en seco y Pero, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que viste? vimos como una luz de un cigarro, pero adentro del monte, o sea, que en la oscuridad. Había mucha luna, había creo que luna llena ese día, pero en el monte por donde íbamos a cruzar estaba muy oscuro, había mucho árbol, mucha arboleda. Vimos algo ahí y, o sea, ¿quién va a estar adentro de un monte fumando a la 1 o 2 de la mañana? Hazme el favor, ¿no? Nosotros porque teníamos que ir a la parte de ese terreno porque andábamos trabajando ahí. Este, bueno, íbamos a cruzar y él me dice: "No, güey, vamos a regresarnos", y yo de terco: "No, pues
vamos a cruzar por aquí. Y siendo que ya nos había dado escalofrío a los 2, ya nos había dado miedo, ya se sentía una tensión diferente, ya el ambiente se sentía hasta más fresco, por así decirlo. Y me dice: "No, güey, vámonos". Cuando dice: "Vámonos", veo que hay como otra luz, o sea, como si otra persona estuviese fumando ahí. Y era una luz roja, como una brasa, como un carbón cuando está así al rojo vivo. Eran 2 a lo último. Ya nos regresamos y me dice: "Es que mi abuelo siempre me ha dicho que cuando ande en el monte y vea algo así, que no pase por ahí, que mejor me regrese o que me vaya a mi casa y que olvide que voy a pasar por ahí". No me quiso decir el por qué, pero te digo, su abuelo era de Tabasco, y este chavo me dice: "Mi abuelo conoce un montón de estas cosas", dice: "Mi abuelo antes tiraba a las brujas, no sé si con mostaza o con esta oración de las 12 verdades, que dicen que es una oración muy fuerte, que con eso tumbas a las brujas". Y él me comentaba eso, que su abuelo tenía mucho conocimiento y que cuando vimos esto en el monte, que él recordó eso que le había hecho su abuelo, que probablemente si hubiéramos pasado por ahí nos hubiera pasado algo, hubiéramos visto algo o igual no la contábamos, ¿no? Porque él lo que me dijo que era algo muy peligroso. Y aquí va, mi hermano, el que sigue después de mí, que él tiene 24 años, este, me dice que a raíz de esto yo hice unos dibujos donde dibujé un demonio y yo no lo recuerdo, pero él me dice: "Sí, dibujaste tal demonio". Me manda una captura, porque esta historia medio la comenté en un capítulo, no recuerdo cuándo, pero la comenté, y me dice: "Tú después de eso dibujaste un demonio". Y yo: "¿Cuál?". Me manda la foto, yo lo veo y digo: "Yo no recuerdo", pero él está 100% seguro que yo dibujé algo y él piensa que lo que yo dibujé era el demonio que vimos ahí. O sea, sí te han pasado bastante cosas, ¿eh, Genaro? O sea, sí has vivido bastantes cositas que sí ha dejado una huella, ¿no? Algo para recordar. Pregunta, ¿por qué crees que en los pueblos suceden más las cosas que... Claro, no te quiero poner el ejemplo de por qué más en el pueblo que en la ciudad, porque es obvio, en la ciudad hay más movimiento, hay más carros, hay más ruido, o sea, es más... Pero fuera, dejando en fuera toda esa respuesta, ¿tú por qué crees que en los pueblos sucedan eso? O sea, ¿por qué crees que puedan ver más entidades, o que puedan escuchar más cosas, o que en los bosques o en el monte puedan ver ese tipo de cosas? ¿A qué crees que se deba todo ello? Bueno, para empezar, yo creo que yo siendo un fantasma o una entidad que no quiero ser vista, pues obviamente yo no trataría de estar en una ciudad, ¿no? Incluso en las ciudades también suelen suceder cosas, pero no es tan común. No es como que vas a ver a La Llorona en un séptimo piso, ¿no? En la Ciudad de México. O sea, no es que sí ven cosas, pero respondiendo eso y la pregunta que me hiciste hace rato que no te la alcancé a contestar, más que nada por decir, como este chavo que dice que vio a La Llorona, yo creo que no nada más es una llorona. Yo creo que son, por decirlo así, almas en pena, las cuales, pues andan ahí vagando. De repente puede ser que cruzan este plano y son visibles, y que como tal no es una nada más. Yo creo y tampoco es como de que dice: "Ay, mis hijos", ¿verdad? Tampoco eso ya me queda muy claro porque colaboré con una persona en la cual me me cuenta el origen de La Llorona, donde La Llorona no es de de Jalisco, como aseguran muchas personas, que ahí está la tumba de La Llorona y que La Llorona desvivió a sus hijos y luego se desvivió ella porque se dio cuenta, porque su esposo la dejó y es todas estas cosas, no. Tiene un origen más místico, más, más bonito, por así decirlo, ¿no? Porque, este, en la cosmovisión mexica, si no me equivoco, no le decían La Llorona, le decían cihuateteos, y a final de cuentas eran mujeres guerreras, mujeres diosas.
las cuales se tenía la creencia que ellas cuidaban a las personas después de trascender y específicamente que eran mujeres que fallecían dando a luz, porque pues en ese entonces no había doctores, en ese entonces eso fue incluso antes de la conquista de los españoles, ¿no? Entonces había estas creencias. Entonces también es donde yo digo, bueno, no hay una, hay un montón, porque no es como de que ahorita la Llorona anda aquí afuera de mi casa llorando y en 2 o 3 horas está allá en Mérida. O sea, no, tampoco es así. Los espíritus sí viajan rápido, pero se me haría algo muy tonto decir que es una sola Llorona y que va por el mundo, por toda Latinoamérica, espantando gente, ¿no? Se me haría algo muy, muy, muy tonto. Sí, o sea, que por ese propósito, pues, ¿no? Sí, exactamente. Y pues te digo, sí hay varias historias, y estas son, así yo te puedo decir prácticamente lo que es la punta del iceberg de lo que me ha sucedido a mí, hermano. O sea, no creas estas son, vamos como poniéndolas cronológicamente, y estas han sido pues de las primeras, ¿no? Y ya estas últimas sí ya van un poquito relacionado con lo paranormal. O sea, que yo ya teniendo un criterio, yo dije, esto no es normal, ¿no? No, claro que no, no, nada normal, brother, nada normal por completo. A veces, bueno, tengo un amigo que me contó una vez, él es de un pueblo, y me dice, en los pueblos suelen suceder más cosas, ¿sabes? Porque a mí siempre me ha gustado mucho el tema paranormal, el tema del terror, espíritu. El tema ovni casi no me llama mucho la atención, ¿sabes? Porque es como que es muy difícil ver algo referente a ello. Siento que es un poco más fácil ver un fantasma y que un ovni, ¿no? O sea, casi no me llama. Mi papá es amante del ovni, o sea, le gusta todo ese tipo del tema, pero a mí más del fantasma. Entonces yo tengo un amigo con el que son ese tipo de amigos, güey, ¿sabes? Que te escuchan, o sea, que no te dicen nada, no te dicen, este güey está loco, sino que solamente son esos amigos que, va, cuéntamelo, yo te voy a escuchar, pues. Me acuerdo que yo investigaba, leía cosas y luego llegaba con él y le decía, oye, investigué esto. A él cero le importaba, ¿sabes? Pero me escuchaba. Y le decía, güey, pasó esto y que en este hay un caso y todo. Tanto que le contaba casos y me dice, te voy a contar lo que pasa en mi pueblo. Y yo, a ver, dime qué pasa. Es que en el pueblo suelen suceder cosas más extrañas que en la ciudad. Y yo, ¿por qué? Le digo, o sea, pues es que en los pueblos hay brujos, hay personas que hacen rituales, sanadores. O sea, tú crees que es una persona normal, pero hay algo detrás de todo de ese ser humano. O sea, hay alguien más. Y yo, a ver, cuéntame. Es que se cuenta en el pueblo, me dice, que cuando tú andas de noche, en el pueblo hay huecos de tierra grandes, como de 1 metro. Y dice, pero estos huecos de tierra de repente los puedes ver, de, no sé, cada kilómetro, cada tantos metros, o sea, muy, muy larga la distancia, no tampoco tan corta, pero son huecos y te metes, pero no te puedes meter mucho al fondo, o sea, como que están como que cerrados, huecos cerrados, por así decirlo. Solo se queda como un huequillo y ya, pero están grandes, me dice. Y yo, ¿y eso qué? Ah, espérate, te lo voy a contar. Es que nosotros no sabíamos por qué estaban esos huecos, hasta que una vez una señora nos los contó y me dice, ¿y qué es lo que vieron? Dice ella que estaba andando en el pueblo y que sin querer empezó a escuchar algo que estaba sonando a una distancia larga entre los árboles. Empezó a escuchar como un sonido, como un crujido de que algo se estaba rompiendo. Dice ella que no se acerca tanto, pero detrás de un árbol empieza a ver qué es lo que está pasando. Y dice él que la señora contaba de que una persona gigante, de una altura bastante, no nada normal, se metía en el hueco y escarbaba y se metía. Y que eso llegó a ver, o sea, que veía una persona alta y que escarbaba y se metía. Y le digo, ¿y eso qué tan real es? Pues no sé, me dice, pero eso en el pueblo se cuenta que
son personas altas que hacen ese tipo de huecos para guardarse como debajo de la tierra. Y te estoy diciendo que este chavo no es nada del terror, ¿sabes? No es como que se ponga a investigar de gente que vive bajo de la tierra, son nada, o sea, y me dice, ¿y qué hacían? Pues nada, a partir de eso ya sabíamos que esos huecos era porque había personas grandes. Y yo me quedé así como que muy difícil de creer, pero es que, brother, hoy en día en el mundo hay tantas cosas tan extrañas que no puedes buscar una lógica y solamente terminas o no creyendo en nada o simplemente dejando en una duda y decir, puede ser, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, o sea, mejor más escuchas ya. Y le digo, ¿y tú crees en eso? O sea, ¿tú crees que sí sea real lo que dice la señora? Me dice, pues tú digamos que no le creo, pero ¿por qué lo contaría? ¿Qué gana ella por contar eso? Yo, pues tienes razón. Sí, de repente igual hay historias que en el monte suelen ver muchas serpientes voladoras. Y eso mucha gente te lo cuenta de que de repente ven serpientes volando. Y yo, ¿qué onda? Me dice, sí, en los pueblos son muy raros, como que muy mágicos. Me dice, así como pueden ser bonitos de día, de noche, son, es otro mundo, me dice, como un mundo bastante aterrador que suele suceder. Entonces, de noche casi mejor no se sale porque pues se suele decir que puedes encontrarte con espíritus. Y yo me quedé así como que, qué loco, güey. O sea, esto de estar en los pueblos. Y sí, lo comprobé, porque hay unas cuevas que me querían llevar por un tío de mi esposa, y que me dice, vamos a la cueva, te llevo y todo. Luego te cuento esta historia un poco más adelante, porque pues, este es para que tú me cuentes, no tanto para mí. Pero, pero decía que, dije, yo, o sea, no te la hago tan larga la historia, y le digo, pues vamos de noche. Y me dice, no, de noche no. De noche, de noche en los pueblos se pone feo. Y no te recomiendo que. Y descoincide con lo que me dice mi amigo, que es de otro pueblo. En los pueblos de noche sí se respeta mucho, güey. Bueno, al menos acá en Mérida. Sí, es que sí lo mencionas muy bien. Primero que nada, yo siento, o sea, y este es mi punto de vista, ¿no? No es como de que sea así. Para empezar, en los pueblos no hay tanta distracción. Ya ahorita, pues ya con el internet y todo, ya hay un poquito más de distracción, pero anteriormente eran contadas las personas que tenían un teléfono celular con acceso a internet, güey. O sea, y eso te puedo decir que de unos 10 años para acá empezó a verse en los pueblos donde ya había uno, dos, tres, y eso eran puros chavos los que traían teléfono, güey. A final de cuentas, la gente mayor no consumía contenido, no traían un teléfono inteligente. O sea, ellos traían su teléfono de estos de los Nokia, de los de lamparita y con eso, mientras hiciera llamadas, ¿no? Esa es una, que no hay tanta distracción. Otra, las creencias son creencias antiguas, son creencias que se van pasando, o historias, o anécdotas, o leyendas que se van pasando de generación en generación, porque en los pueblos hay una convivencia más familiar que en una ciudad. En un pueblo, por decir, un padre de familia va, trabaja en el campo, regresa a 3, 4 de la tarde y el resto de la tarde está en su casa con su familia, ¿no? No es como en una ciudad que sales cuando está amaneciendo y regresas cuando está oscureciendo, ya bien cansado, el tráfico, que ya agarraste 2, 3 camiones, que ya agarraste el metro, que ya agarraste taxi, todo esto. O sea, ya no hay un tiempo de convivencia, entonces hay más comunicación entre familia, ¿no? Por decir, si tu abuelo, eh, tiene historias, te las cuenta, porque estás pasando tiempo con ellos, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo en un momento, me llegó a contar que él, o sea, él dice que se le aparecía el diablo. Que eso es muy común en los pueblos, ¿verdad, güey? Sí, esos, pues ahora sí que hasta el meme ese que hice, ¿no? Que los abuelos se agarraban a machetazos con el diablo, ¿no? Este no fue el caso. El caso fue de que mi abuelo tuvo 9 hijos entre hembras y varones. Y, mi abuelo tenía una parcela, donde tenía sembrado maíz, él sembraba maíz, frijol, yuca, o sea, sembraba lo que se diera en el campo, ¿no? Él agarraba y sembraba, cuando tenía tiempo iba pues, a limpiar,
a fumigar, a regar insecticida, a regar abono para que pues la cosecha se diera. Dice que una de esas tantas veces, este, pasaba por un río. Él siempre se iba a caballo porque, pues, no estaba tan cerca como para irse caminando, no sé, unos 2, 3 kilómetros, pero él tenía que cruzar un río. La primera vez que vio a esta persona, porque él dice que se le aparecía como una persona, o sea, era una persona, pero que le daba una sensación muy extraña. La primera vez dice que él, pues, cruza el río y va subiendo, pues, ya tú sabes, ¿no? Que en los ríos siempre hay como un barranco, ¿no? Tienes que subir el barranco y ya, a terreno más alto. Dice que él iba saliendo del río, iba subiendo el barranco, cuando de repente la yegua se espanta y como que se le hace como que lo hace a tirar, ¿no? Él no se da cuenta por qué, pero cuando se percata, había una persona justo enfrente de la yegua y le hizo plática. Y le dijo mi abuelo: "No, que quítate". Y le dijo: "No, yo te puedo dar mucho dinero, yo te puedo dar mucho dinero". El caso es de que, pues, mi abuelo como que lo tira loco y le saca la vuelta y se va a la parcela, ¿no? Esa fue como la primera vez. Después, él dice que andando dentro de la parcela, o sea, creo que hubo varios encuentros, no nada más fueron esos 2, pero siempre le ofrecía lo mismo, que le iba a dar mucho dinero. Le ofrecía dinero a cambio de que le entregara uno de sus hijos, que él escogiera a cualquiera de sus hijos y que él iba a tener todo lo que él quisiera, pero, pues, siempre y cuando, pues, iba a darle uno de sus hijos, ¿no? O hijas. La última vez él estaba dentro de la parcela, dentro del maizal, y creo que estaba cosechando, no sé qué andaba haciendo ahí, no recuerdo muy bien, pero él comenta que la temperatura empezó a bajar, que se empezó a sentir mucho frío y que empezó a sentir miedo. De repente él voltea y ve a esta persona, que creo que no le alcanzaba a ver la cara, pero era una persona con un sombrero muy grande. No recuerdo si era un sombrero de charro o era simplemente un sombrero de copa muy, muy grande. Pero le dijo que se decidiera porque ya no le iba a estar, insistiendo tanto, que le dijera ahí en ese mismo momento que, pues, si sí o no aceptaba el trato. Mi abuelo le dice que no y que lo dejara de estar molestando. Y él se pone a trabajar, o sea, se pone a hacer lo que está haciendo, simplemente que él voltea tantito y vuelve a voltear y ya no estaba, güey. O sea, hubo un cambio de temperatura, hubo una persona la que platicó con él, o algo platicó con él, y al momento de él volver a voltear, se distrae tantito, vuelve a voltear, y ya no había nada, güey. O sea, esa es de las cosas que mi abuelo nos llegó a contar, ¿no? Que le sucedieron a él. Y pues, él, te digo, vivía en un pueblo también. Sí, sí, sí. Mi abuelo igual me contaba historias porque él era trailero donde veía bolas de fuego que lo perseguían en su tráiler, ¿sabes? Que él iba manejando y a los lados se veían las bolas de fuego siguiéndolo en las ventanas. Como que los abuelos vivieron cosas muy extrañas, ¿no? Como muy fuertes. Y que dices tú como... Hoy en día cualquier persona vive lo que vive un abuelo y se termina desmayando y termina en el hospital, ya bien internado, ¿no? Oye, estamos llegando a la recta final en el estudio, hermano. En el estudio, ¿qué sucede? Aparte que empiezas a crear historias de terror, empiezas a hacer este tema, has visto algo en el estudio? ¿Has sentido que ha cambiado el, el, el lugar? ¿Ha tenido un sentimiento diferente en el cual digas, chingas, si está trayendo cosas malas esto? Porque pues me imagino, tienes tú tus podcasts. Hasta ahorita no has tenido, bueno, no sé, hasta ahorita no sé si has tenido gente presencial en el podcast, pero con lo que has vivido, o sea, con las entrevistas que tienes a través en línea, ¿no sientes que ha cambiado algo distinto? Por ejemplo, a mí, con la peste del terror, estábamos platicando y la peste me dice, güey, esta historia casi no la cuento porque cada vez que la cuento algo pasa. Y yo todo necio, no, pues si no quieres contarla no la cuentes, pero por mí date, no, por mí no pasa nada. Y apenas iba a contar la historia y que se cae una botella, güey, así de vidrio
y no se rompe, se cae desde arriba del refrigerador. Y era de vidrio, hermano. Y se cae y rebota tres, cuatro veces. Se escucha en el video, ta, ta, ta. Así horrible. Y voy a ver y no hay nada. O sea, no está rota el vidrio y nada. Y la tapa de la salsa se había destapado. Y es que de las que se enroscan. Y así, bueno, en el podcast con Quique Huerta, todo el podcast se ve una sombra. De hecho, subí un TikTok y todo esto. Se ve una sombra, hermano. Entonces es como, ¿qué onda? O sea, si están pasando cosas a pesar de que estamos haciendo las cosas en línea. En tu caso, ¿algo ha pasado, ya sea en tu estudio o que en algún podcast que digas, ok, esto se salió de control? Sí, la primera fue recién empezando. Recién empezando, escuché como alguien subió las escaleras, abrió la puerta del cuarto de enfrente y no había nadie, estaba yo solo en la casa. Iba a empezar a grabar apenas y era una historia que tenía que ver con exorcismo. La estaba repasando antes de empezar a grabar, porque cuando empecé era muy de memorizar las historias, no le sabía tanto a la edición, entonces como que quería que todo saliera en una sola toma, ¿no? Cosa que es muy difícil, que pues ya aprendí a editar un poquito y pues ya sabes que cortas y todo, ¿no? Pero en ese entonces pues estaba repasando y repasando la historia y escucho como alguien sube las escaleras, o sea, se escuchan los pasos, abren, le dan vuelta a la perilla del cuarto de enfrente y abren la puerta y cierran la puerta. Salgo como a los 2 3 minutos, me asomo y no había nadie. Incluso a la persona que estaba ahí rentando con nosotros en ese cuarto, le pregunto que si él había ido y me dice que no. Y ya le conté, dice: "No, pues, no sé", dice, pero yo no vine". Lo que sí es que yo nunca escuché que alguien bajara. O sea, porque las casas acá son de madera, cualquier ruidito, las paredes son paredes falsas, el interior es de tabla roca, o sea, se escucha todo. Lo que sí te digo, no escuché cuando alguien, o sea, que bajaran, ¿no? Eso fue como lo primero que me sucedió, perdón, grabando. Bueno, antes de grabar. Después de eso me sucede algo con Eric. Tuvimos muchos problemas para empezar a grabar, el audio se trababa, el video se trababa, incluso unos ruidos se estaban colando ahí en en la grabación. Incluso cuando saco el video, no corto esa parte, incluso la pongo como en el intro, en el previo del video, y donde él dice: "No lo cortes, déjalo aquí para que la gente vea que sí está pasando algo". Y era que él iba a mencionar una historia. De hecho, es una de las historias por las que él se volvió más como famoso, por así decirlo, porque fue la historia que una de las historias que contó cuando salió en los primeros podcasts. Él me estaba diciendo que esta historia casi no la contaba, y me estuvo diciendo que creo que con el Gafe o no recuerdo con quién, que iba a contarla, y hubo cosas, que les aventaron unas cosas, y que no había nadie. Entonces, él nada más mencionó la historia, no me la contó, y empezó a suceder esto. Igual me ha pasado con Roberto. Me pasó algo bien curioso con Julián Sarmiento, de Colombia. Él es, un medium, por así decirlo, él le dice paranosta, pero a final de cuentas es un medium. Nada más que, pues, tienen otro término allá para decirle. Me pasó que estábamos grabando, hago la primer colaboración con él, me gustó la plática, nos empezamos a llevar bien, y él me comenta en esa primer colaboración que él había ido a unos cursos de exorcismo, que él se había, pues, ya recibido como exorcista, ¿no? Le dije: "Bueno, para el siguiente capítulo vamos a grabar cómo fue este curso, qué aprendiste, qué viste, qué viviste", ¿no? Lo que sí es que el capítulo no se prestó. Hubo mucha interferencia de audio, de video, incluso el video lo estaba grabando así como aparece ahorita, pantalla completa, cada quien su pantalla completa de 1920 por 1080. Y cuando voy a checar el video,
era una resolución más chica, entonces dije: "No, yo este capítulo no lo voy a sacar", aparte que el audio estaba muy feo, y sucedió algo. Él me dice: "¿Sabes qué? Te voy a sacar una carta de tus registros akáshicos". Bueno, la saca y me empieza a decir: "Tas, tas, 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 esto", y yo veo porque él usa lentes. Él ya se pone los lentes para hacerme la lectura esta de esta carta, se quita los lentes y lo que es esto, el ojo, la pues, el iris del ojo se hizo más grande, casi le abarcaba todo lo se veía muy poco lo blanco, o sea, yo lo vi y ahí mi reacción por ahí la subí en un TikTok, porque te digo, el audio estaba muy feo. Donde yo le digo: "Hey, tus ojos, ¿qué onda con tus ojos?". Porque lo negro se hizo mucho más grande. Y él me dice: "No, es que así me pasa cuando estoy recibiendo cierta información". Y curiosamente, siempre que grabo con él, le llega algún mensaje para mí, algún tipo de información, algún tipo de consejo que él asegura que hay alguien que va y le dice: Dile esto a él ahorita que estás grabando con él". Incluso también en unas transmisiones de TikTok me lo ha dicho. Y curiosamente siempre me contesta unas preguntas que yo no le hago, que pienso hacérselas, pero no se las hago y me las contesta. Esto te digo, esto me ha pasado. Con lo último fue con Roberto, por ahí hubo una psicofonía, un tema de una psicofonía, porque hablamos de unos exorcismos, unas liberaciones que él hizo. Este, Se escucha en el audio, se escucha otra voz aparte de la mía, se escuchan como en tres segmentos de la grabación muy seguido, que bueno, uno dice, de repente se puede colar algún audio, ¿no? O sea, no es tanto, pero sí se escucha como que quieren decir algo. Y en la primera grabación que hice con Roberto, acá, en la parte de acá, él alcanza a ver una sombra. Incluso por ahí me mandó la foto, le metí filtros y todo, y se ve una persona, como una persona con una capucha o como una mujer con el cabello hasta por aquí. No se le ve rostro, no se distingue, pero se ve una silueta. Y eso es como que lo más que me ha pasado grabando y, pues, te digo, sí ocurren cosas cuando uno graba, ¿no? Sí, ese es uno, tal vez uno, no sé si decirle miedos, pero sí es algo que me hace pensar como el grabar ese tipo de contenido y mi esposa no es muy amante del terror, ¿sabes? Y ella me dice: "¿Qué tal si se nos pega algo porque estás narrando historias, estás haciendo podcast?". Y yo: "No, no lo pienses así". Pero sí, de repente sí me pongo a pensar como que ojalá no atraiga nada a la casa, o sea, espero no sucedan cosas. Amigo Genaro, hemos llegado al final de este podcast. De verdad, estoy impresionado. Este salió mucho mejor que la primera, güey, ¿sabes? O sea, ya pudimos fluir más. En la anterior se me complicaba mucho por internet. Ahorita pude poderte contar historias que te quería contar. Me contaste las anécdotas que has vivido, de verdad. Yo sé que este es el primero de muchas colaboraciones más que vamos a tener, que podremos abarcar más cosas o temas en específico. Tú sabes que el podcast acá el canal, perdón, el canal de Frecuencia Nash está abierto para ti sin ningún problema. El día que tú también quieras venir y que, oye, tengo algún tema o algún video que acaba de salir, quiero hablar del tema tal cual, puedes venir al canal y le armamos un en vivo o un video. Amigo, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? Muy bien, muy bien. De hecho, pues, estas son las pláticas que a mí me gustan, ¿no? Por ahí sí te voy a comentar algo. Yo también en su momento, yo dije: "Temas de exorcismos no voy a tocar". Y desafortunadamente, la primera historia que me llega al canal es de exorcismos. Es la que te digo donde me sucedieron estas cosas, ¿no? Que sube alguien al cuarto o escucho que alguien sube. Y como que sí dije: "No, estas historias están muy densas, no las voy a tocar", pero te voy a decir algo, ya llegó el punto donde me gusta hablar de esos temas. Creo que, pues, es parte de irle perdiendo el miedo
Y con las experiencias que ha vivido uno, o sea, yo en mi caso he vivido bastantes experiencias donde sí me han sucedido a mí, donde yo he visto, donde yo he escuchado, donde me han hablado, y vas perdiendo un poco el miedo. También esto se trata de, o sea, y lo digo desde mi punto de vista, ¿no? De afianzar tu creencia, tu verdad. Si eres creyente en Dios, pues, o sea, afiánzate en lo que tú crees y encomiéndate en lo que tú crees. Yo, por ejemplo, yo traigo mi medalla de San Benito y traigo mi anillo de San Benito, la medalla está bendecida y le tengo mucha fe a eso, ¿no? A final de cuentas, yo creo que todas estas cosas que puede portar uno como protecciones físicas, tú le das la intención. Si tú le das una intención y crees que eso te va a proteger, te puede proteger, hermano. Em, y te voy a contar una anécdota muy, muy, muy breve que me sucedió cuando recibí el anillo este de San Benito, que lo compré. Me llega por paquetería. A los días estoy soñando con una persona de como de la tercera edad. Veo a mi papá de espalda y veo a esta persona como si fuera un tipo monje, barba larga, descuidada, pero así, una barba lacia, o sea, larga así, cabello largo, lacio también, ya te digo, como de la tercera edad, el rostro muy delgado, con los pómulos que se le veían bastante, y yo empiezo a reprenderlo. Recuerdo que en ese sueño agarro y le agarro la parte de atrás de la cabeza de él y le pongo el anillo en la frente así, y empiezo a reprenderlo con la oración de San Benito en latín. Y me dice, este señor, este monje me dice, esa oración no sirve contra mí. Yo en ese momento, lo pude asociar con algo, con la muerte. Porque al final de cuentas yo creo que la muerte es un estado el cual todos vamos a cruzar vamos a pasar por ahí, y que no es el final de la vida como todo mundo nos ha hecho creer. Probablemente el final de la vida que tenemos ahorita, por decirlo así, de este avatar, ¿no? Probablemente, pero yo sí creo en la reencarnación. Entonces yo veo la muerte como que es algo que te ayuda a cruzar a la siguiente vida, ¿no? No como que ahí acaba la vida de uno, que a final de cuentas uno, pues, se supone que no recuerda nada de tu vida anterior, a menos que seas una persona muy avanzada espiritualmente y que puedas, este, pues, te digo, avanzar espiritualmente, tener control de ciertas cosas, desapegarte de muchas cosas y, pues, fluir, ¿no? Con tus creencias. Entonces, te digo, yo tengo este sueño donde estoy reprendiendo y me dice: "Eso estas oraciones no me van a hacer nada". Grabé con Facundo y con Alex de Misterios Paranormales, le hago el comentario a Facundo. Facundo es una persona a la cual se dedica al tema holístico. Él me dice, no era la muerte, era San Cipriano, es lo que él me dijo. Y yo dije: "Ah, caray, espérame, yo eso no me lo había planteado, no había visto esa perspectiva". Y creo que sí, pudo haber sido este este, pues, ya es un santo católico, ¿no? Pero a final de cuentas fue un mago oscuro al principio, donde me dicen que, pues, esas oraciones no le iban a hacer nada. Me hizo como pensar, bueno, pues la muerte tampoco pudo haber sido porque, pues, la muerte a final de cuentas, contrario a lo que pensamos, no es algo, maligno, sino que simplemente está haciendo su trabajo nada más de ayudarte a trascender de un lado a otro, ¿no? Y me hizo mucho ruido eso que él me dice, era San Cipriano. Y como que dije, puede ser. Y ya le estuve contando unas cosillas, ¿no? De que yo creo en San Benito y una vez prendí una veladora de San Benito, la pedí por internet y me llega una estampa de San Cipriano y me dice, ahí está la respuesta. La respuesta es de que te está buscando.
digo, pues, no sé, o sea, a final de cuentas Señales. exactamente, a final de cuentas pudo haber sido una casualidad que me llegó una estampa, no sé, pero sí me dijo: "Pues ahí está, préndele una veladora, no te afecta en nada", ¿no? Y te digo, la neta, hermano, me la pasé muy, muy bien. Y pues sí, esperemos que este es el primero de un montón de colaboraciones. Ya pues tuvimos la fortuna, ¿no? De colaborar para mi canal. Y el día, igual la invitación está abierta para ti, hermano. El día que tú quieras ir para allá, grabamos un tema o algo, está abierta la invitación. Tú nomás dices y cuadramos en la agenda. Ya tú sabes que muchas veces por temas de horario, por temas de trabajo, no se puede estar metido tanto como uno quisiera, pero a final de cuentas, pues, se platica, se cuadra, hermano, y pues, así le vamos a hacer. Claro, claro, sin problema. Igual si nos quieren ver a nosotros 2 junto con Miedo 867 nos pueden ver los jueves a partir de las 9 de la noche, todos los jueves a las 9 de la noche, hora México. Pueden estar escuchándonos y viéndonos en el canal de Miedo 867. Ahí estamos, tocamos conspiraciones, tocamos algún tema en específico que se planea con anticipación. Ahí estamos los tres. Y pues ahí estamos trabajando nosotros. De verdad que estaría bueno que nos vayan a apoyar y que vayan ahí para allá a conocer cómo nos desarrollamos, ¿no? Porque es bastante genial, porque igual nos estamos desempeñando mucho, muy bien ante tanta gente que nos está viendo en ese momento. Así como hay gente que nos ha estado apoyando, hay gente que nos ha estado comiendo, y pues es parte de crear contenido. No podemos agradarle a todos, pero es bonito. Bueno, al menos para mí es bonito tener uno que otro hater, porque sabes que te están escuchando y no coinciden contigo y se arma así como un debate. Está genial. Ahí pueden estar, de hecho son en vivos y pues ahí pueden estar comentando y conviviendo con nosotros tres. Amigo, eh, contento, muy contento. De verdad que me sorprendieron las historias, me encantaron. Me sentí como cuando era pequeño y solamente me quedaba escuchando las historias, y más como son de un pueblo, es como, me lo imagino todo, ¿sabes? Así en la noche, un poco más tenebroso, el cómo están allá y cómo regresa el chavo. O sea, a mí me llama mucha atención. Tal vez la ambientación que me doy yo en mi mente es un poco más tenebrosa que me cuentes en la ciudad. Me imagino puros edificios o puras casas y carros, ¿no? Es como que más, mucho más tenebroso para mí. Me la pasé increíble, la verdad me la pasé súper increíble. Y pues, si tienes algún mensaje para la comunidad que quieras dejarles relacionado a lo paranormal, o algún consejo que quieras darles, bro. Bueno, pues, no es un lema que tengo en el canal, pero es lo que yo siempre digo, ¿no? Siempre aconsejo, no crean todo lo que ven en redes. Incluso a nosotros también nos equivocamos, de repente, tampoco crean todo lo que escuchan. Hay veces que nosotros investigamos leyendas urbanas y las presentamos, o sea, no todo el contenido es 100% verídico. Y yo lo digo yo también en mi persona, yo, hay veces que investigo leyendas urbanas y las cuento, y pues les digo, investiguen, lean, documentense, el conocimiento es poder y eso nos libera de ser como borreguitos, ¿no? Y ya te lo había mencionado el otro día, a raíz de la creación de contenido uno empieza a dejar de seguir ciertas tendencias, a dejar de seguir ciertas personas, las cuales en su momento dice uno: "Guau, están súper las historias", pero ya cuando te metes a la creación de contenido dices: mejor hago mi investigación", y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Como estas personas juegan pues, con la mente de uno, ¿no? Te La tratan ignorancia, ¿no? como de inculcarte cosas que ellos aseguran que son ciertas o sea, no todo lo que se cuenta en los podcasts es cierto, o sea, hay historias que sí hace que te las manda la gente, y también hay personas que te mandan sus historias y te dicen: "Bueno, es que esta la guionicé y todo". Hay veces que uno por darle un mood más acá, un ambiente más, mejor, más bonito, pues, al final de cuentas, hay un trasfondo, este, detrás de cada historia, ¿no? Que ya uno decide cómo desarrollarla, ya es muy diferente. Pero, pues, yo siempre digo eso, no se dejen llevar por todo lo que ven, por todo lo que escuchan. Ahorita hay mucha desinformación. Mejor, si les interesa un tema, vayan, lean. Igual,
Si quieren que lo comentemos nosotros, pues ahí le pueden escribir a Nash, me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Miedo, pues con gusto investigamos un tema, ¿no? Que tu comunidad decida qué temas quieren escuchar también, porque a final de cuentas estos canales existen por una comunidad, porque así sean 5 o 10 personas, incluso una, la persona que ve tu contenido y ve tu canal y dice: "Ah, esta historia me gustó, felicidades, sigue así", eso como que te motiva a seguir creando contenido ir mejorando como creador. En mi caso, esto que mencionaste de los haters también al principio me pegó un poquito, pero la cuestión es de que este tipo de comentarios te impulsan a crecer, a prepararte más. Y la cuestión de hacer en vivos, hermano, tú sabes que tienes que ir un poquito más preparado. Por decir, en este caso, son historias que son de vivencia nuestra, son historias que ya no las sabemos y que la hemos narrado 2 3 10 veces, ¿no? Tal vez no al público, pero, pues, en una carnita, en una convivencia. Entonces, se siente más ameno y a final de cuentas, yo creo que ese es el objetivo de una buena historia, ¿no? Llevarte ahí y que tú sientas o que te hagas un escenario dentro de tu mente donde estés viendo lo que uno te está contando, ¿no? Ese, a final de cuentas, ese es el objetivo de contar historias para que la gente se sumerja en esa historia y de cierto punto puedan imaginar cómo sucedieron las cosas pues no somos tampoco muy buenos para narrar, ¿verdad? Pero estamos trabajando un poquito, ¿no? En ir mejorando. Y pues ese es la neta me alargué mucho, pero pues ese es mi consejo, ¿no? Lean, investiguen, documentense para que no los sigan engañando. No, súper buen consejo, porque la verdad, como dice Genaro, tómenos a nosotros como la pauta de un tema, o sea, no nos crean todo, porque pues como él dice, nos podemos equivocar, entonces tómenos como la pauta o, mejor dicho, como el inicio de una leyenda, de una información, de un cuento, de una historia, porque pues el inicio y de ahí lo escuchas y tú mismo haz tu propia investigación y ve si en verdad es lo que nosotros decimos, porque puede ser que tú encuentres otra información y la puedas complementar, digas, ok, esto coincide con esto, pero esto no. Entonces, tómenos como el inicio, pero no como el final, como el último punto. Amigo, pues muchas gracias por haber estado acá, te lo agradezco muchísimo, de verdad, gracias. Eh, Comunidad, si tienen alguna pregunta, duda, no olviden dejar en los comentarios para que nosotros estemos respondiendo. Ahí va a estar Genaro y voy a estar yo contestándoles para que igual vayan pasándose al canal de Cuentos Paranormales Podcast. Ahí vamos a estar contestando si tienen alguna pregunta, si tienen algún tema que quisieran que nosotros dos tomemos en la próxima colaboración, igual déjenlo. Y igual si quieren que se repita esta collab, igual estén escribiendo. Pues me despido, yo soy Nash de Frecuencia Nash y recuerda que aquí le damos voz a tus historias y también recuerda que nunca estás solo y menos de noche.